Hola, muy buenas. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. Quiero contarles que en Epilepsia y Juventud el protagonista eres tú. Sí. Y por eso hoy queremos contarte un poco acerca de ciertos marcos legales que existen en nuestro país, aquí en Chile, y es importante conocerlos, ya que podemos ser parte de algún tipo de discriminación y debemos saber qué acciones se pueden tomar. Los dejo. Bueno, a la gran pregunta, ¿cómo podemos proteger a una persona en Chile con epilepsia jurídicamente hablando? La verdad es que no es algo sencillo de explicar, pero permítanme explayarme. Primero que nada, tenemos que tener en claro que Chile, al igual que todos los demás sistemas jurídicos de Latinoamérica, tienen su origen en el derecho civil romano, lo que quiere decir que es muy escriturado y tendiente a la legalización excesiva. A diferencia de los sistemas del common law, de los tipos anglosajones, donde se toma en consideración más lo que se ha dicho en sentencias previas dictadas por la Suprema Corte, las cuales tienen poder absoluto sobre las decisiones de las que vendrán después, en los casos de Latinoamérica y también en los casos de la Europa continental, es más importante el texto escrito de la ley. En este sentido, ¿qué podemos decir? Primero, al no haber ninguna ley específica que se refiera a las epilepsias y sus distintas causas, variantes, tratamientos y lo más importante, seguridad para quienes la tengan, no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Lo cierto es que en la legislación nacional solamente se menciona en 3 ocasiones la palabra epilepsia. En ninguna de las 3 casos, la verdad es que, por triste que parezca, no se habla en ley. Los 3 casos que se mencionan en nuestra legislación no son materia de ley, sino de decretos con fuerza de ley e inclusive también de decretos leyes. ¿Cuál es la diferencia? El decreto con fuerza de ley es un decreto firmado por un presidente de la República con la autorización del Congreso Nacional para tratar ciertos temas puntuales que el Congreso, por diversas razones, no quiere o no tiene el tiempo de tratar. Es una forma rápida de conseguir que el país se mantenga activo cuando es demasiado complejo el debate para su discusión o bien muy poco relevante para que sea discutido por la Cámara. Por otro lado, los decretos ley como tal y a secas son diferentes porque son dictados por una sola persona, el dictador absoluto del país, el dictador. De ahí viene su nombre, decreto ley. Se decreta con la fuerza de una ley completa sin llegar a ser con autorización de ley. En estos casos podemos entender que la legislación nacional da cátedra, porque son las únicas menciones que se dan de la palabra epilepsia, y eso ya de por sí es muy poco claro. Se la menciona en un caso durante el gobierno militar del 73 al 88, solamente por vía administrativa, es decir, para autorizar a que estos casos se puedan autogestionar y que puedan realizar los métodos que necesiten las personas para recaudar fondos, llámese rifas, colectas y demás, y que por aquellas épocas, como se podría recordar, al ser una dictadura, estaban prohibidas ya que significaba agrupar gente y eso no se veía muy bien por el gobierno de la época. Los decretos con fuerza de ley que han sido dictados en democracia tenían como principal función crear un sistema en el cual se pudieran velar por el tratamiento de distintas causas médicas y finalmente su atención en los sistemas públicos de salud, el llamado en Chile GES. Este mismo es un listado de distintos tipos de causas, patologías y enfermedades médicas que se pueden tratar con el apoyo del sistema público, atendido en recintos públicos y con distintos precios que pueden llegar inclusive a ser cero en algunos casos, dependiendo del tipo y también la forma de su tratamiento. Solamente menciona una epilepsia en este sentido, dejando a las otras 45 fuera de todo margen de apoyo y al mismo tiempo sin darle seguridad legal absolutamente nada. En el área legal, como tal, podemos indicar que no hay una ley específica que se refiera a epilepsia. Nunca ha sido discutido por nuestro Congreso y eso mismo indica que no hay una seguridad jurídica a la hora de poder alegar por una discriminación como tal. Si una persona está estudiando en una universidad, cosa que se da con bastante frecuencia, y se da la casualidad que tenga epilepsia, puede sufrir de discriminación completamente legalizada.
Entiéndase por tal que no puede utilizar un gimnasio, a forma de ejemplo, o dependiendo de la carrera, si es que tiene algún tipo de convulsión, crisis con pérdida de conciencia o demás, podría llegar a no poder continuar con sus estudios. Y para esto se pueden alegar distintas causas con la idea de que no sea una expulsión sin razón más que simplemente la epilepsia. Por ejemplo, una casa de estudios puede alegar que la salud de la persona es incompatible. Y esto será entendido como tal por cualquier tribunal, ya que al no haber una ley que prohíba que se les desvincule, se les podrá desvincular, ya que en el derecho civil, como en todo el resto de Latinoamérica, lo que no está expresamente prohibido se puede hacer. Y en este caso, al no haber algo que prohíba la desvinculación del alumno, se le podrá desvincular. Siempre y cuando, y esto es algo que nos da la Constitución actual, no sea una desvinculación por discriminación arbitraria. Aquí caemos en otro problema. ¿Dónde está la arbitrariedad? ¿Qué es lo arbitrario? Entendamos esto de la siguiente forma para que sea simple. Si yo discrimino a alguien, no siempre va a ser algo negativo. Puedo discriminar de manera positiva, entre comillas, aunque está mal usado el término, dando preferencia para cruzar una fila a una mujer embarazada, por ejemplo, o a una persona mayor de edad. Es una discriminación que se considera lógica y por tanto no se reclama, aunque podría ser mucho más arbitrario si dejo pasar a una persona solamente porque me dieron las ganas de dejarlo pasar y tengo a todas las demás esperando en una fila. Eso sería una arbitrariedad total. Ese tipo de arbitrariedad es la que sanciona nuestra legislación. ¿Cómo la sanciona? Bueno, la verdad es que tampoco con ley como tal. Hay un recurso en nuestra legislación y actualmente en nuestra Constitución que sí funciona para impugnar estos casos, no para evitarlos, sino para sancionarlos cuando ocurren. Estamos hablando del recurso de protección, en el caso de que la discriminación haya sido por una institución privada, una persona natural o el mundo civil. Y el recurso de amparo, en el caso de que la discriminación y también la violación de derechos humanos y constitucionales se haya llevado por parte de un organismo estatal. Estos dos recursos, mal llamados recursos, ya que en realidad son acciones y no recursos, ya que legalmente son diferentes, tienen como fin velar por el resguardo a nuestros derechos. En el caso del recurso de protección, nos da una serie de derechos que protege, siendo el más importante de ellos el derecho constitucionalmente reconocido del debido proceso. Este derecho como tal no está escrito en una parte concreta de la Constitución. Se da en una serie de artículos constitucionales que a la suma integran un derecho constitucional que es el derecho al debido proceso. Esto indica que solo se podrá buscar una sanción a una persona a través de un proceso establecido, conocido, autorizado y previo. No se puede crear el proceso para solucionar un caso puntual o para hacerlo pasar a una persona puntualmente. Y este tiene que existir desde antes de que el caso se iniciara y no después. Debe ser conocido por todas las personas que trabajen en una organización, estudien en una institución o se acojan a alguna norma en específico. Y es lo que mantiene a las personas con la seguridad de que no van a ser discriminadas. Esto no evita la discriminación, pero la puede sancionar, ya que cualquier persona natural o jurídica puede demandar ante los tribunales y específicamente ante las cortes de apelaciones, tribunales superiores, si se encuentran en todas las regiones del país, este recurso. El recurso no tiene mayor problema para su interposición y en palabras simples, cualquiera lo puede interponer, no se requiere de un abogado, no tiene una hora, no tiene una fecha de abogado, no tiene una hora, no tiene una fecha, no tiene un plazo y lo más importante, es gratuito. Todas las personas lo pueden interponer de formas tan simples y variadas como con un documento escrito y legalizado o en una hoja de servilleta con lápiz pasta. Literalmente esto es factible y se utiliza en algunos casos. Pero
no evita que la discriminación se realice, sino que la sanciona una vez realizada. ¿Qué nos dice esto? Un trabajador que tiene epilepsia puede ser despedido por tener epilepsia. No, no lo podrá, pero sí puede ser la causa de su despido. En nuestra legislación, el Código del Trabajo en su artículo 159, 160 y 161 nos da cuáles son las formas de desvincular o despedir a alguien de una empresa privada. Y en el caso de las personas que trabajan en el servicio público, será por el reglamento específico o estatuto de cada institución que no se acogen necesariamente a las reglas del Código del Trabajo, pero que al no decir nada al respecto, pasarán a ser acogidas estas normas por el Código del Trabajo también. En el artículo 159 del Código del Trabajo encontraremos las causas del despido justificado. En el 160, las causas de la desvinculación, y en el 161, una causa polémica hasta el día de hoy, necesidades de la empresa. Una persona que tenga epilepsia lo más probable es que sea desvinculada con alguna causal del 159, ya que si lo despiden por el 161 de necesidades de la empresa, el cargo que ocupaba no podrá volver a ser llenado por otro trabajador nuevo. Solo podrá ser cubierto por el personal ya existente. Pero en caso de que esta sea la causal de desvinculación, no se pagará indemnización alguna al trabajador, ni por sus años trabajados, ni por su despido tampoco. Mientras que por el caso del 159, de las causas del término del contrato laboral, sí se podrá pagar esta indemnización y deberá ser pagada por el empleador al trabajador. Además, se le debe informar con 30 días de anticipación de su desvinculación. Pero, de las causales específicas, ninguna indica epilepsia. De hecho, ninguna indica razones de salud. ¿Qué es lo que se hace por la mayoría de las empresas? Buscar una causal que se acomode a su desvinculación. Esta puede ser simplemente abandono del lugar de trabajo. Aunque este abandono pueda ser porque la persona esté teniendo una crisis y no esté en su puesto, sino en el piso convulsionando. Ya que la causal de abandono del lugar de trabajo es amplia, solo requiere que sean 3 consecutivas, previo informe del empleador al trabajador, y que éste mantenga la conducta en forma constante para su desvinculación. Otra causal que se suele utilizar mucho es el no cumplimiento de sus labores o también la falta a su puesto de trabajo. En este particular caso es tan simple como faltar 2 días lunes seguidos al lugar de trabajo, retirarse antes de tiempo, o bien no llegar a la hora 2 días seguidos también. Y esto es tan amplio que permite efectivamente la desvinculación de los trabajadores como una excusa a causa de la epilepsia. ¿Cuál es el problema? No se puede demostrar lo contrario, ya que tendríamos que argumentar que fue por una discriminación a la epilepsia que pueda tener un trabajador. Cualquier tribunal podría decir, si tiene epilepsia y la ley no impide que se le despida por tener epilepsia, se le puede despedir. Y además, al no despedirse por esa causal en específico, sino por una causal legal, que es efectiva y comprobable, ya que si una persona tiene una crisis y no está físicamente en su puesto de trabajo, efectivamente se considera un abandono de trabajo, independiente de la razón, se le podrá desvincular con todas las de la ley, ya que nuestra ley no considera los motivos de la ausencia, sino la ausencia en sí. Y este es un problema legal propio de todos los sistemas jurídicos occidentales, constitucionales y europeos. No es así en los casos más anglosajones, como Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y demás países de la Commonwealth, pero sí de los que siguen los sistemas romanistas. La concreción del derecho se ha visto así en nuestra legislación desde siempre, nunca se ha estipulado lo contrario y tampoco se planea estipular. Por lo cual, la única forma de defenderse de las personas que tienen epilepsia en Chile a día de hoy viene siendo el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución y el recurso de amparo del artículo 21. ¿Cuál es el punto? Actualmente en Chile se planea cambiar la Constitución. Esto es un proceso normal en la historia de nuestro país y estaríamos concretando la octava República de Chile. Esto ocurre en Chile cada 40 años más o menos y es un proceso que se ha dado 8 veces previamente.
El único problema es que la constitución actual, la del 80, es la única que creó estos recursos. Recursos que son tan prácticos que incluso Estados Unidos no cuenta con algo similar para la defensa de sus derechos, sino que tiene que pasar por largos procesos judiciales para acreditarlo. Estos recursos no solamente son gratuitos, no solo no requieren de abogados, sino que son de rápido conocimiento. Algunos se pueden tramitar en cuestión de horas y otros con un plazo máximo de 5 días, inclusive 3 días, dependiendo del caso. Pero la nueva constitución que se podría escriturar podría olvidarlos. ¿Por qué? Porque para bien o para mal son un residuo de la dictadura militar o gobierno militar, dependiendo de cómo se quiera ver. Y cuando estamos en una situación política donde se quiere olvidar todo lo que tenga que ver con ello, podríamos estar teniendo un efecto negativo en un tipo de personas, como podrían ser las personas que se han visto discriminadas en su derecho por tener epilepsia. Esto aplica para trabajadores, para estudiantes, para personas de a pie que se pueden ver muy menoscabadas en su derecho, como puede ser una persona que al llegar a un recinto asistencial no se le está dando el tratamiento indicado porque o bien los médicos consideran que está drogado en lugar de tener una crisis convulsiva, o bien se le deja ahí estar hasta que deje de convulsionar por sí mismo, sin importar el efecto que pueda tener en su cerebro o el daño que podría generar. Esto ocurre con frecuencia en nuestro sistema de salud porque hay una falta de preparación del personal médico en epilepsia tremenda. Pero eso no es materia jurídica y por demás tampoco se puede solucionar. En resumen, ¿qué podemos decir de todo esto? La situación de la defensa jurídica de las personas con epilepsia es vaga, por no decir casi nula e inexistente. ¿Se puede proteger a una persona? No. ¿Se le puede desvincular, sea de un trabajo, de una institución de estudio o de cualquier otro tipo de institución como una ISAPRE, por ejemplo, que presta servicio de salud? Sí, se podrá desvincular a la persona y al trabajador sin ningún problema. ¿El trabajador puede evitarlo? No podrá. ¿Podrá buscar una compensación económica o la defensa de su derecho? Sí podrá hacerlo, pero ¿por cuánto tiempo podrá? No lo sabemos y la verdad es que solamente nuestros constituyentes que se encargarán de escribir la nueva constitución nos podrán responder ese tema. Bueno, espero se hayan informado un poco. Cualquier duda nos dejan en los comentarios. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que estén siempre informados y recuerden que el conocimiento es poder. Sí, es poder de decisión. Tú puedes tomar la decisión. Decisión de callar o de hablar. De pedir ayuda o de quedarte solo. Porque muchas veces necesitamos ayuda y no nos atrevemos a pedirla. Te invito a tomar acción y a moverte por la epilepsia. Un abrazo para todos, que tengan un buen día.